Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche con la palabra que el Señor nos ha dado para predicar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche, por el privilegio, Señor, de poder hablar de ti, Señor, y poder alimentarnos, Señor. Tu palabra, Señor, es la que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, y aún nuestro cuerpo, Señor. Recibe, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, nuestro corazón. Abre nuestra mente, Señor. Abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir los temas que hemos dejado por un lado ahí. Vamos a retomar el problema de la obsesión. Yo quisiera leerle un versículo para entrar. Josué 7:3 dice, y cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo. Solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai, y no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Amén. Dejémoslo ahí, esto, y lo vamos a usar al ratito. Cuando nosotros estamos pensando y estamos analizando cómo fue que el Señor Jesús les preparó, después de haber pasado al pueblo del Señor por 40 años en el desierto, los preparó para pasar a una nueva etapa, que era la etapa de Canaán. Y ellos tuvieron muchos desaciertos y tuvieron muchos éxitos en la conquista. Tuvieron que conquistar a espada. Hubo muchos cambios al pasar el río Jordán. Lo que ellos, una de las cosas que terminó fue la guianza que va por medio de la nube. También terminó el maná. Y entonces a partir de ahí ellos iban a empezar a conquistar con pura espada. Nosotros sabemos que esa etapa nueva es la etapa del Espíritu. Entonces ellos, la primera ciudad que era la más peligrosa, la más difícil, ellos tuvieron una guianza tan extraordinaria que prácticamente casi nada hicieron. Dios todo lo hizo, programó todo, y la ciudad ellos la pudieron conquistar fácilmente. Y entonces a mí me da mucho la atención porque hay cosas que Dios nos permite hacer a nosotros, como que nosotros participáramos, y muchas veces nosotros creemos que somos nosotros los que hacemos esas grandes hazañas, y es Dios a través de su palabra, a través de su guianza. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando ellos continuaron, la segunda ciudad que les tocaba a ellos conquistar se llamaba Jai. Y esa ciudad Jai, su significado es basurita. Entonces ellos, como menospreciaron, dijeron, por eso le leí ese versículo donde ellos no se prepararon, ellos vieron que era algo tan insignificante comparado con lo que habían hecho antes en Jericó. Entonces a veces así nos pasa a nosotros, que vamos conquistando, vamos peleando batallas, y a veces hemos tenido una batalla fenomenal en la cual hemos tenido un éxito extraordinario, y eso hace que nuestro corazón se atenga. Y cuando encontramos una ciudad como esta, que ellos la vieron sin muros, la vieron pequeña, pues como que la menospreciaron, y dijeron, no traigan a todo el pueblo, con 1000 o 2000 la vamos a hacer. Y realmente ya ellos ya estaban prácticamente en una situación tan difícil, porque cuando derribaron y conquistaron Jericó, y uno de los que iba ahí, uno de los soldados que iba ahí, llevaba ya un anatema escondido. Y ese anatema escondido, que es un pecado, el Señor le había dicho que 3 cosas no tomaran ellos de la conquista, y que de ahí agarraran todo, el manto babilónico, un lingote de oro. Pero él dice que lo agarró, lo escondió, y cuando ellos entraron confiadamente a conquistar la ciudad que seguía, fueron derrotados y murieron un buen número de soldados. Entonces Josué estaba frustrado y le preguntó al Señor qué había pasado, y el Señor le explicó.
Entonces, hay veces que nosotros vamos muy bien, vamos en la vida cristiana avanzando, vamos peleando, vamos teniendo éxitos, pero hay veces que hay cosas que escondemos y esas cosas que escondemos no nos dejan seguir conquistando, sino esas nos detienen hasta que nosotros venimos y por las pérdidas o por todo lo que sucede durante ese periodo que nosotros muchas veces alguien de los que nos rodea ha hecho algo indebido, como por ejemplo ese soldado, ¿va? A causa de él se había detenido todo el campamento y no podían conquistar, ¿va? ¿Cómo es de tremendo, hermano, tener cosas escondidas en nuestro corazón, ¿va? El Señor, por supuesto, él sabía, ¿va? De qué era lo que estaba sucediendo, ¿va? Y entonces tuvieron que investigar, tuvieron que inspeccionar el campamento y en medio de esa inspección se dieron cuenta que Acán había tomado todas esas tres cosas que eran dedicadas al Señor, ¿va? Cuando nosotros estamos hablando de la obsesión, retomando el tema, estábamos hablando de una enfermedad mental, un problema en el alma, un problema que está vinculado con se recuerda, no sé si se recordará usted, que una de los significados es un pensamiento, una imagen y una palabra. O sea, ahí nos dice que hay tres cosas que contribuyen a que uno entre en ese laberinto, ¿va? Porque es un laberinto en el cual cuando entra uno seducido por la obsesión, a no querer dejar aquello que le gusta, ¿va? Es seducido, entonces es muy difícil poder soltarlo, ¿va? Y tiene que venir ayuda, tiene que ver de alguna manera pedir que le ayuden a uno, pero cuando ya se llega al máximo, cuando se llega, primero se empieza con pensamientos, con palabras, con ideas, pero cuando ya se ha llegado al máximo, al clímax, entonces uno viene y ejecuta, ¿va? Y entonces yo quiero leerle, para darme a entender un poco mejor, uno de los que tuvieron ese tipo de obsesión. Hoy vamos a ver otro tipo de obsesión, porque vimos obsesiones por el poder, vimos obsesiones por alcanzar cosas que Dios no quería que nosotros tomáramos. Pero yo quiero que leamos esto. Fíjese que en la Biblia Kadosh dice Samuel, 2 Samuel 13:2, dice: Amnón se obsesionó tanto con su hermana Tamar que se enfermó. Le puse Kadosh porque es la única Biblia de las que yo tengo. Dice exactamente, se obsesionó tanto con su hermana Tamar que se enfermó, pues ella era virgen y Amnón pensó que era imposible acercarse a ella. Usted sabe que este tipo de pecado, este tipo de situación, ellos eran medios hermanos, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos todo el relato de estos capítulos, nos damos cuenta que al final hubo muerte. Y pensando no solamente en otro caso, por ejemplo, al de Amnón y Tamar, fue uno, que eran hijos de David. Pero hubo otro caso similar, y fue al de los hijos, la hija de Jacob, que era Dina. Fíjense, Dina y un príncipe que se llamaba Siquén. Y dice que la diferencia entre uno y el otro, que uno era un medio hermano y este no era hermano de Dina, sino que era un príncipe que ella había salido a pasear o a rondar por la ciudad, y entonces ahí la vio este príncipe y se prendió de ella, ¿va? Y al final la deshonró porque dice que la violó. Entonces los hermanos, usted sabe, los hermanos de Dina, pues hicieron una matazón ahí, precisamente por eso, ¿va? Pero ¿qué es lo que le quiero decir, va? Que realmente la obsesión, cuando uno no logra parar una obsesión, parece que es como un sentir, como que algo que le alimenta algo adentro de uno y cree que solamente se va a quedar con pensamientos. Pero los pensamientos es cómo es que se inicia esta enfermedad y se logra
dominar o lo logra dominar a uno cuando se ejecuta ya lo que se quiere alcanzar, ¿va? Déjeme ponerle algunos pasajes para ir dándole forma a esto. Fíjese, pero Tamar era virgen y Amnón se enfermó de angustia. Esos son todos los sinónimos, se podría decir, ¿va? De lo que a él le pasaba con respecto a pensar en una virgen. Amnón se enfermó de angustia al pensar que ella sería muy fácil, que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana, ¿va? La otra versión dice, estaba no tan atormentado. Fíjese, estas son como etapas o son como peldaños, ¿va? Que nos llevan a la obsesión o manifestaciones de nuestra alma, ¿va? Dice la BPD, era tal su ansiedad, fíjese, era tal su ansiedad que llegó a enfermarse. Y así consecutivamente, tan apasionadamente que se puso enfermo. Fíjese, me llama la atención, tan apasionadamente. Aquí miramos cuatro situaciones que se dan en medio de esta situación que le hemos puesto nosotros una enfermedad llamada obsesión. Pero todo esto va acompañado de angustia, de tormento, de ansiedad y algo apasionado, que dice acá que se había apasionado con su hermana. Fíjense, bien interesante esto, hermano, porque dice que, o sea, que empezó en su mente, o sea, empieza con un pensamiento. Me imagino que la vio primero, ¿va? Y al verla la vio muy hermosa. Fíjense que me llama mucho la atención, porque había un detalle que yo no había visto al estar estudiando esto. Este Amnón era el primogénito de David. O sea, y esta esta muchachita era una de las más jovencitas, o sea, él era el más grande y esta era una jovencita, ¿verdad? O sea, él más o menos sabía lo que iba a hacer, ella no. Y aprovechándose de la diferencia de años, ¿va? Y de lo que él se imaginaba que ella era, se metió a un lío, hermano, a un lío tan tremendo. O sea, fíjese que me llama mucho la atención, porque aparte del personaje que está obsesionado, solo falta que llegue alguien y le dé un empujón, porque en el caso hubo un familiar que le empujó en su corazón y le dio la idea cómo tomar a su hermana. Entonces, esto es bien interesante, porque prácticamente cuando alguien está obsesionado, muchas veces cuando no hay nadie que lo empuje, solo se mantiene como mentalmente pensando, haciendo y deshaciendo. Pero cuando hay alguien que se da cuenta, lo puede empujar y de ese empujón puede llegar a ser que esos pensamientos o esas necesidades o maquinaciones que ha estado por meses o años, porque puede ser hasta por años, ¿va? Se llega a concretar físicamente, ¿va? Ya no es mentalmente. En el caso me imagino que era mental. Él la deseaba, él la miraba, pero no se atrevía. Pero ya estaba en un proceso que había madurado la enfermedad, o sea, que estaba listo como solo para que alguien le dijera, éntrale, ¿va? Y así fue, de esa manera. Pero yo quiero que veamos algunos otros detalles. Fíjense, Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Y mire, sin duda alguna, la mente de Amnón la puso en la carne. Y lo que le produjo fue muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Pero ¿quién va a decir, hermano? ¿Quién va a decir que un simple pensamiento, nadie me vio, nadie sabe lo que estoy pensando? Y así puede pasar mucho tiempo. Con una necesidad, con una obsesión, con una imagen constante, ¿va? Yo le contaba que cuando era soltero, no sé si me acuerdo, no sé si lo dije en la iglesia o lo dije en un programa de estos, pues vivíamos muchos solteros, ¿va? Y en una oportunidad encontré a mi compañero de
de habitación con todas las fotos de las muchachas de la iglesia. Y él se sorprendió porque era un día que yo regresaba tarde y ese día pues nos mandaron temprano y cuando entré tenía él un mural, hermano. Cuando entré ya no pude esconder nada. Y entonces yo me quedé pensativo y le hice la pregunta, ¿y por qué los hermanos no? Son solo las hermanas, ¿va? Se puede imaginar cómo estaba la mente de él. Y él tenía unas actitudes que nosotros nos quedábamos muy pensativos, ¿va? Pero había cosas que pues ignorábamos, ¿va? Tenía otras cualidades, tenía otra forma de ser él, que pues lo hacían a uno como no ponerle la importancia, ¿va? Pero yo ahora que estudio esto y veo esto y que han pasado los años, digo, ¿cómo estaría la mente del hermano? Ha estado muy lastimada, muy angustiada, ¿va? Con fantasías, porque la palabra exactamente es fantasea uno. Fantasea en su mente y hasta que aquello se llega a concretizar, que se llega a hacer, ¿va? Que puede ser fatal, porque aquí dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Fíjate qué interesante, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Pero me llama la atención, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Yo leo con otro enemigo del Señor, ¿va? Es el mundo, ¿va? Dice, no os hagáis amigos del mundo, porque os convertís en enemigos de Dios, ¿va? Pero aquí dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. O sea, Dios sabe que cuando nosotros nuestra mente no la logramos manejar, no logramos proyectar cosas espirituales, hermano, una mente nunca puede estar vacía. La mente tiene que estar ocupada y hay que saberla ocupar con cosas que edifiquen nuestra vida, aún secular, aún física, aún espiritual, ¿no? Cuando digo física, pues hacer ejercicio, hacer un deporte intelectual y también espiritual, ¿va? Entonces, una mente ocupada es muy difícil que el enemigo la violente, que la tome, ¿va? Porque está llena de situaciones que la mantienen ocupada, pero cuando uno deja que su mente se vaya, ¿va? Y no tiene control de ella, entonces empieza a aprender malos hábitos. Cuando nosotros miramos que el Señor empieza a enseñarnos a nosotros cómo es que Dios limpia algo, lo podemos ver nosotros cuando en el tiempo en el Antiguo Testamento por ejemplo, la lepra fue una enfermedad bien tremenda y esa es figura del pecado, ¿va? Pero la lepra se pegaba en 3 lugares. Se pegaba en la piel, se pegaba en la ropa que era de piel y en las paredes. Y entonces los encargados de ese entonces eran los sacerdotes, que eran los que inspeccionaban, por ejemplo, la casa. Una de las cosas que hacían en la casa cuando aparecía boba, las casas eran de piedra, entonces sacaban las piedras y sustituían lo malo y ponían lo bueno. Entonces, nosotros, esa es la manera en que Dios opera. Dios no remienda algo, no le da color como para disimular, sino que Dios lo que hace es sustituir, quitar el mal y poner y no dejar vacío el hueco. En ese caso, se sacaban las piedras que estaban dañadas y dice que si se volvía a reincidir en lo mismo, lo que hacían era que la casa la quemaban y la botaban. Mire qué interesante, ¿va? Eso es una figura de nuestra propia vida, ¿va? Que hay veces que nosotros queremos sanarnos, pero a la manera en que nosotros creemos, ¿va? La Biblia tiene la forma como limpiarnos, ¿va? Dice la Biblia que el que confiesa y se aparta, hallará misericordia, ¿va? Pero eso es lo difícil, ¿va? Que entre más difícil o entre más vergonzoso es el pecado, ¿va? Es más difícil pedir ayuda. Lo que uno hace es disimular, esconderlo, ¿va?
pero mientras usted lo disimula y usted lo esconde, eso va creciendo, como un cáncer, va creciendo, de tal manera que hay un momento en que ya no se puede esconder, se vuelve evidente, aquello que se escondió. De alguna otra forma, Dios permite que lo salga, o un error de uno, o alguien que siempre hay uno que mira, resulta vergonzoso, Pero fíjese que me llama mucho la atención esa palabra acá, mente. Esa palabra mente es fronema y quiere decir inclinación mental o propósito o intención. Entonces, la mente debe tener un propósito o debe tener una buena intención, ¿Para qué nos dejó el Señor nuestra mente? Para edificarnos, hermano, edificarnos como hablamos, Pero miremos algo más, porque aquí hay otro numeral que me llama la atención, que es el 5426, que viene de fronema. Mire lo que dice este. Este es un poco más extenso. Dice, ejercitar la mente. Entonces, una de las cosas que hay que hacer con la mente es ejercitarla. Entretener o tener un sentimiento o opinión, por implicación estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente en una cierta dirección, intensivo, interesarse uno mismo y tiene algunas cosas más: pensar, sentir, dice hacer caso o cuidado, ser solícito. O sea, hay que hacer las cosas en su debido tiempo, Solícito es algo que hay que hacerlo cuando es necesario. Entonces, la mente, lo que pase en nuestra mente, que pase en nuestro ser, no lo podemos dejar mucho tiempo sin que se manifieste, porque se manifestó en el caso de Amnón. Solo llegó alguien que era igual que él, sin duda alguna, y le pegó un medio empujón y desató ese gran error que cometió, que fue fatal, hermano, fue fatal. Y me llama mucho la atención porque en medio de esto mencioné yo a David. Y dice que David, cuando supo de lo que había pasado, yo pienso que ahí es donde nosotros, como aquí nos trasladamos como a la obligación y la responsabilidad de papá. David solo se enojó, pero no hizo nada por arreglar o reparar lo que había sucedido. Por esa razón pienso yo que el hermano que tomó Absalón, que era hermano de Tamar, tomó la venganza, por sus propias manos, O sea, alguien tuvo que hacerlo, y hermano, fue terrible, porque este Amnón, que era el primogénito, perdió la vida, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, porque vamos a leer un poquito la conversación para ir extractando algunas cosas de una persona que actúa cuando tiene obsesión. Hay ciertos síntomas, hay ciertas situaciones que lo delatan, y ahí es donde nosotros podemos, no para estudiar la vida diaria, sino para nuestra propia vida, que creo que es más importante que veamos nuestra propia vida y no estar viendo la vida de otros. Pero miremos algo más. Fíjense, dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, yo entiendo aquí entonces que la mente, fíjese qué tremendo, la mente hace la diferencia. ¿Cómo esté tu mente? Y esto nos lleva a nosotros también a que la conciencia, que es una parte de la mente, también se deteriore o se contamine, porque dice, todas las cosas son puras para los puros. O sea, cuando hay una mente que está purificada, cuando una mente está puesta en Dios, cuando se tiene temor del Señor, cuando se conoce la palabra y se pone por obra, es una mente pura. Porque dice, Jesús lo dijo, que cuando le iba a lavar los pies a Pedro, Pedro le dijo que lo hiciera con él, y le dijo, la palabra que han oído ustedes los ha limpiado.
Entonces, cuando nosotros oímos la predicación, cuando oímos la enseñanza, nuestra mente es una de las primeras, nuestro corazón, que empieza a ser limpiado por el poder de la palabra. La palabra es entre las muchas formas, es una espada, ¿va?, de doble filo. Pero fíjese que me llama mucho la atención, dice, acerca de los que tienen una mente y una conciencia corrompida, dice, profesan conocer a Dios. O sea, declaran conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Es bien interesante, hermano. A veces uno se ha dado, fíjese, a veces como es un juego mental, ¿va? Bueno, me voy a dar el lujo de hacer esto, ¿va? Pero como ya sé que hay Santa Cena, pues con la Santa Cena, y de verdad que sí, la Santa Cena quedó para eso, para limpiarnos, para perdonarnos, es una oportunidad más. Pero cuando, hermano, cuando uno ya se programa, puede ser que el pecado te alcance, puede ser que te descuidaste, pero cuando uno ya reprograma su mente para estar cayendo, en una de esas ya no nos va a funcionar, Dios ya no va a permitir que nosotros nos levantemos, porque lo hacemos de adrede, hermano. Le pongo un ejemplo. Fíjese, el Señor interceptó, perdón, el primer lío familiar fue entre hermanos. Un hermano mató a otro hermano, ¿va?, por por la envidia. Pero el Señor, no queriendo que eso sucediera, llegó con el que no había sido aceptada su ofrenda, ¿va?, que no había sido bien vista su ofrenda, ni tampoco su corazón. Y entonces el Señor le llevó un consejo, hermano. Fíjese qué interesante es eso, hermano. Sin duda alguna, cuando usted lee, ¿y qué consejo le dio el Señor? ¿Va? Si haces bien, te va a ir bien. O sea, no, el Señor lo abordó. Yo no sé cuánto tiempo, hermano, pero según la Biblia, no le puedo decir al minuto siguiente, a la hora siguiente, porque no lo dice. Pero a continuación, en la lectura, dice que salió de la presencia del Señor y agarró a su hermano y se lo llevó y lo mató. Fíjese, ya él tenía preconcebido algo, hermano, en su mente. O sea, aún las palabras del Señor, qué mejor consejero que el Padre, hermano, que descendió para hablar con él, le habló audiblemente. Y yo no sé si lo vio, pero póngale que lo haya visto y lo haya oído. Hermano, era un consejo extraordinario, pero no pudo entrar en el corazón, no pudo entrar en la mente de Caín. Caín ya tenía, yo digo que no era solamente por el momento que se dio cuando no le aceptaron la ofrenda. Ellos traían una rivalidad, ellos traían competencia entre ellos, y como que esa fue la gotita que derramó el agua del vaso, ¿va? Pero lo que me llama la atención es que aún oyendo, casi era una profecía, hermano. Casi fue una profecía. Y eso lo podemos trasladar a nuestros días, ¿va? Que nosotros oímos las profecías, oímos la palabra, hermano. Y digo, ¿qué hacemos con la palabra? ¿Por qué no da fruto la palabra? Podría ser que en nuestro terreno estemos junto al camino. Puede ser que nuestra tierra no sea buena, que esté en pedregales o que esté en espinos. Y entonces la palabra es buena, la semilla es buena, pero no se va a poder nunca va a dar frutos. Porque en esos tres terrenos nunca dio frutos. Entonces, solamente en aquella que se deja abonar y trabajar, ¿va? En la buena tierra, sin duda alguna es buena tierra, porque es abonada y es limpiada de acuerdo a la palabra, ¿va? Entonces, pero ¿cuál es el propósito de la predicación? Llenarnos de un conocimiento como para esgrimiar o para demostrar que uno sabe, o verdaderamente es para que haya un cambio en nuestra vida. Yo creo que nosotros no hemos entendido realmente el compromiso de sentarnos a oír, porque hay veces, hermano, que uno mismo, como pastor, se da cuenta que se habló un tema y que no sé por qué, por casualidad, en minutos después, como que la persona no escuchó lo que se habló en el tema.
Porque uno ve que lo que hizo más bien fue manifestar lo que estaba escondido. Entonces, y así el cristiano muchas veces así vive, hermano. Prácticamente estamos, yo diría, si estamos en esa actitud, estamos peor que los que no conocen al Señor, porque los que no conocen al Señor, pues todavía tienen una excusa y tienen una oportunidad más, pero ¿y nosotros? O sea, yo creo, hermano, que nosotros debemos de ponerle atención a todo lo que Dios nos dice en su casa, porque tarde que temprano puede ser que lo que estemos conversando ahorita con usted le parezca que no es importante. Ahorita puede ser que no sea importante para usted, pero que usted está bien equipado, está bien entretenida su mente, bien edificada, bien ha llenado su cabecita de buenos pensamientos, no ha puesto su mente en la carne, sino la tiene en el espíritu. Pero hermano, qué bueno que todo el tiempo estuviéramos en el espíritu. Pero usted sabe muy bien las caídas y sabe los bajones que uno tiene. Pueden ser en un momento que uno se descuida. Y Dios, por medio de la palabra, nos hace ver, hermano, en medio de esas tinieblas que a veces nos envuelven, todos esos pensamientos que nos esclavizan, hermano. Fíjese, a mí se me viene algo más hoy, ¿va? Estos hombres, como Amnón, ¿cómo se llamaba Siquén, hermano, ellos no tenían eh, los teléfonos, los celulares que hoy tenemos nosotros como para llenar su mente y su corazón de carnalidad. Más sin embargo, mire, fueron terribles las actitudes y las cosas que ellos hicieron sin tener la perversidad que hay hoy en las redes sociales. El darle rienda suelta a la mente, al alma, al corazón y ver las perversidades que hoy el hombre ejecuta a través de la televisión, a través de las películas. Yo, hermano, no considero que se pueda escapar una persona que practica tales cosas. Tarde que temprano, la caída va a ser durísima, hermano, durísima, con mucha dificultad para volver en sí, y principalmente si ya Dios le ha dado muchas oportunidades, ¿va? No es como una amenaza, no estamos hablando de castigo, sino estamos tratando de hablar una vacuna preventiva. Estamos hablando de una enfermedad para no caer en esa enfermedad. Ese es el propósito de estos temas, ¿va? De platicar de otros que usted y yo no conocemos, pero que la Biblia los dejó con un propósito, para que nosotros, a los que nos tocó vivir este tiempo, podamos aprender de lo que les pasó a ellos, ¿va? Y yo creo que debemos de ponerle atención a eso, porque es que a veces uno, hermano, pues Dios lo bendice, hermano, le da prosperidad, le da profecía, le da palabra, y eso como que es el sostén, o como que eso es lo que uno cree que es símbolo de estar bien delante del Señor. Puede hacer que hubo una época así, pero si uno se descuida, aún con profecía, aún con palabra, aún enseñando, hermano. Y acuérdense que hay otros versículos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, al que más se le da, más se le demanda. Entonces, el descuido es terrible. ¿Verdad? Nosotros miramos a un Sansón, hermano, que se confió tanto en la fuerza que no era de él, era de Dios. Pero llegó a pensar en algún momento tal vez que era de él, hermano, y jugaba con lo que era de Dios, ¿va? Y Dios se apartó. Lo hemos hablado, lo hemos estudiado incluso a Sansón, y ni supo en qué momento el Señor se apartó de él. Pero, hermano, pudimos ver por medio de la lectura que el Señor muchas veces trató con él y lo preparó. ¿Y saben qué fue lo tremendo? Que lo diseñó y lo preparó para que él hiciera lo que tenía que hacer, enviarlo a que fuera un juez que iba a cuidar a la nación. Nosotros tal vez no nos han mandado a cuidar una nación o una congregación, pero nos han mandado a cuidarnos primeramente nosotros y a cuidar a nuestra familia. Eso es bien interesante.
¿verdad? Que nosotros debemos de tomar en cuenta que la palabra, hermano, no la dejemos que caiga a tierra, hermano, sino pero a tierra, o sea, que la desperdiciemos, sino que nosotros mismos nos la podamos comer, la podamos meter en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos sacar frutos de lo que hemos escuchado. Propongámonos. Yo le digo a usted que aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, porque hay un tiempo en que uno lo lamenta. Aún fíjese, aún en lo físico, en lo espiritual, y aún cuando digo en lo físico, los años no pasan por gusto. Uno le da al cuerpo sin cuidarse, pero hay una etapa de la vida en que uno empieza a perder ciertas fuerzas o cierto vigor, y ahí es donde uno se da cuenta que a veces se desgastó más de lo que debía. Lo mismo es cuando nosotros perdemos nuestra mente en cosas que no tienen ningún sentido o que no nos edifican. Guardemos nuestra mente, hermanos. Guardemos nuestro corazón. Pidámosle al Señor, pidamos ayuda. Porque hay veces que no podemos. Honestamente, hay un momentito en que tu vida está agarrada de un hilito. Pero a veces uno prefiere derrumbarse que clamar, ¿va? Y mire, por ejemplo, Sansón pudo haber clamado, no clamó. Y varios personajes de la Biblia, sabiendo que había un Dios que podía ayudarlos, o sea, ya su mente estaba embotada, su mente estaba alimentada de aquello, y ya de tal manera ya no podían salir de esos pensamientos. Fíjese, miremos algo más. Algunas cosas que dice el diccionario. Se le habla, se le dice, se le amonesta, y no, yo estoy bien. Estoy bien. Y de tal manera que lo convencen a uno, pues si están bien, va. Pero cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que no era cierto. Porque tarde que temprano se va a manifestar, hermano. Eso que uno tiene. La obsesión provoca un estado de ceguera. Eso me llama mucho la atención. Una ceguera, hermano, tan tremenda. Mire, por ejemplo, hablando de Sansón, ¿va? Sansón perdió los ojos, ¿va? Se los quitaron, hermano. Pero eso fue un juicio que Dios le permitió. Y fíjese qué interesante de esto. Era un ungido. No lo podían encadenar y no lo podían sacarle los ojos mientras estuviera la unción en él. Pero media vez se apartó la unción, hubo permiso para que le hicieran lo que le hicieron. De lo contrario, no lo pudieron tocar antes. Y ese es el peligro, ¿va? Que la unción está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero tanto que hacemos y nos descuidamos, hermano. Va a haber un momentito en que vamos a lamentar el no haber puesto atención a este tipo de temas, ¿va? Porque podría ser, yo no tengo ese problema, hermano. Además, yo estoy casado y no hay, pues, divorcios a causa de infidelidad. Mire, por ejemplo, ahorita el gran problema que hay en España, va entre los reyes de España. Es un gran problema, ¿ok? ¿Quién iba a decir que pudiera haber un problema dentro de unas personas tan bonitas, tan fuera del montón? Hermano, este tipo de enfermedades atacan a cualquiera, ¿va? Pero no estamos hablando de ellos específicamente, estamos hablando de nosotros, que tenemos nosotros que darle cuentas a nuestro Padre, ¿va? Fíjate, otra cosa que dice, la obsesión está donde la persona que tiene en la mente una idea, una palabra, una imagen fija. Eso lo hemos estado diciendo cada vez que es una idea, una palabra o una imagen. Fíjese que aquí fija y permanente. Si nosotros queremos aplicar esto que se dice de la obsesión con Amnón, cabal, él estaba enamorado, ¿verdad? Porque tenía una imagen de su hermana. Una palabra le dijeron y eso lo descontroló
y tenía una idea cómo hacer para violar a la hermana. O sea, ¿cuánto tiempo haber pasado eso, hermano? Y fíjese, ponga atención en lo que le dije, era el primogénito. O sea, era el mayor, era el bigotudo, el barbudo. O sea, no era un muchachito. Porque uno dice, fue un muchachito con una muchachita. No, 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 no. Ese era un hombre y ella era una jovencita. Y fíjese que con Dina, yo me quedé sorprendido cuando me fui a buscar, así como pues, nos permiten estos programas, dice una jovencita, dice, era una niña. Y sí que ella era un muchacho, pero aunque sea un muchacho y una niña es una violación. Interesante, ¿va? Pero fíjese, todo ese tipo de desviaciones sexuales primero viene por una idea, por una palabra o una imagen. ¿Qué almacenamos nosotros en nuestra mente? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Y para qué usamos nuestra mente? ¿Para qué tipo de ideas? ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos evadir o cómo escapar de la obsesión? Como se hacía cuando había lepra. Sustituir. ¿Dónde pongo mis ojos? ¿Dónde pongo mi mente y mis ideas? Pero, hermano, la mente, uno tiene que dominarla, tiene que gobernarla. Y dársela al Espíritu, dársela al Señor para que Él, en un momento dado, te diga, ¿qué estás viendo? Deja de estar viendo lo que estás viendo, deja de estar pensando lo que estás pensando. Y deja de estar diciendo lo que estás diciendo, porque esa es otra cosa, hermano. Uno se ata con sus dichos. Y a veces habla como loco, cuando nadie lo oye. No, pero, o sea, habla en voz alta para alimentar la enfermedad que lo está atacando. Sí, pero voy a hacer esto para oírse, como que se estuviera mal aconsejando a sí mismo, ¿va? Usted sabe de lo que le estoy hablando. Más de algún momento uno ha tenido esas desviaciones, tal vez antes de Cristo, ¿va? Y vino el Señor y nos liberó. Pero nosotros que miramos cómo nos liberaron, hermano, debemos de tener cuidado. Y fíjense, idea, palabra e imagen que se impone de una forma repetitiva. O sea, vuelve a salir la imagen, vuelve a salir la imagen, o vuelve a ver la imagen. O sea, quedó grabada, o vuelve a ver el mismo programa, digo otra vez. Y se sienta, tal vez voy a estudiar la Biblia, voy a estudiar el tema, y de repente se recuerda, y pues se desvía. Hermano, nosotros somos capaces de cosas horrorosas, hermano. Y dice, y es una forma, se repite y se repite y se repite y se repite, con independencia de la voluntad. O sea, hay un momentito de tanto que se ejercita, ya no hay autoridad para decir, no, ya no voy a ver nada, voy a desconectar eso, voy a quitarme esto, ya no voy a poner mi mirada en quien no debo ponerla, ni mis pensamientos. Porque hay gente que, por ejemplo, un soltero y una mujer casada guapa, sabe que no puede hacer nada, pero como no le hace nada, cree que el hecho de estar obsesionado es un pecado. No desearás, no dice no te acostarás, eso es otra cosa, no desearás la mujer de tu prójimo. Es un deseo. No es algo concreto, sino empieza, fíjese cómo dice el mandamiento ese, no desearás ni la bestia, ni las pertenencias, ni la casa, ni el carro, que no debemos de desear, cada uno tiene lo propio. Ese es el problema. ¿Dónde ponemos? Mire, es que tenemos que retomar algo. Hemos estado hablando de la mente todo el año, hermano, y ya estamos a pocos días, que hoy 19, unos 10 días más, 12 días, 13 días más, terminó el año. Y hemos estado hablando de la mente. Y hoy que estaba preparando el tema, yo mismo me analizaba. ¿Cómo está mi mente? ¿Yo qué enseño? Me obsesiono por cosas, me quedo atrapado en pensamientos. Hermano, hay gente que se queda por ejemplo, al que tiene amargura. Constantemente está pensando en la amargura. No puede salir, es una cárcel, hermano.
La Biblia sí lo describe. La amargura es una cárcel. Por eso la Biblia nos dice, no se amarguen. No permita que ninguna raíz de amargura los contamina. Y los deje de alcanzar. No, dice, contamine a muchos y crea problemas y deje de alcanzar la gracia del Señor Jesucristo. Pero no me quiero desviar, quiero seguir aquí. Entonces, fíjese, la voluntad de forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. Todavía aquí se pusieron evitar con facilidad, pero hay momentitos que ya no se puede. Ya no se puede. Sigamos. Mire, es solo para recordar, estudiamos la obsesión de Sansón, la obsesión de Amnón, la obsesión de Jonás, la obsesión de Simeón, la obsesión de David, la obsesión de Lot, la obsesión de Jesse. Hoy estamos viendo la de Amnón. Solo para recordar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas hemos dado acerca de la obsesión. Y yo me quedo corto, creo yo, no me puedo atrever que ya no hay más personajes. Si encuentra alguno, envíemelo y lo estudiamos juntos. Pero este tema es bien importante, hermano. Muy importante. Es beneficioso para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón, para edificarnos. Fíjense, el proceso de la obsesión o obsesionado. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo pueden sentir la necesidad de revisar cosas repetitivamente o realizar rutinas durante más de 1 hora diaria como una forma de lograr un alivio temporal a la ansiedad. Aquí me llamó la atención. Entonces, otra cosa que va a acompañar a la obsesión o al obsesionado es la ansiedad. Y la Biblia dice, ¿cómo dice? En nada estés ansiosos. O sea, la ansiedad, lo dice, nada es nada. O sea, es un problema la ansiedad. Pero fíjese, pero aquí logra un alivio temporal de la ansiedad. O sea, la ansiedad es un acompañante, es un vehículo de la obsesión, de trasladar, pero me llama mucho, fíjese, leámoslo despacio. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo pueden sentir la necesidad de revisar cosas repetitivamente. Como, por ejemplo, ese hermano que yo le decía. ¿Cuántas veces que yo no me di cuenta? Agarraba las fotos. Y fíjese que agarré algunas de las... Como yo entré, yo no sabía ni qué era. Creí que ahí estábamos todos. Solo hermanas. Pero iba parejito. Casadas, solteras, jovencitas, de todo tenía. Y mire, todas las fotos de unos ángulos impresionantes. Lo que a él le gustaba siempre lo enfocaba. Y siempre lo enfocaba. Entonces, hermano, ¿cómo puede estar? Éramos como unos 5,000 personas ahí. Y póngale que eran unas 3,000 mujeres. O sea, yo me quedé asombrado. Dije, wow, Señor. ¿Dónde estoy metido? Dije, que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos guarde, porque yo no sé, yo siento que esto es muy necesario platicarlo, de verdad. Le estoy hablando como que no predicando ni enseñando, como que lo estuviera aconsejando y me estuviera aconsejando a sí mismo. Ansiedad, las palabras similares es angustia, o sea, lo que acompaña la ansiedad, la angustia, desosiego, inquietud, intranquilidad, o sea, quita la paz, congoja, tristeza, desazón, zozobra. Pero si usted mira todo esto, una de las cosas que quita es la paz. Bueno, sin paz y santidad, nadie verá al Señor. La angustia es tremenda. Entonces, fíjese, usted puede darse cuenta si está obsesionado con algo. Cuando ve otra vez lo mismo todos los días. Que quiero ver tal cosa. Y lo vuelve a revisar. Se vuelve como a meter dentro del pensamiento, dentro de la imagen, dentro de la idea.
Y, ok, una hora ahí perdiéndole, pum. Ya, ok, tranquilo. Otro día, otro día, otro día, otro mes, otra semana, otro año. Es terrible, terrible. Yo pienso que algunos de los hombres, ¿verdad?, que han matado y han violado a mujeres, empezaron por ese tipo de enfermedad. Empezaron con un pensamiento, con una idea, con una imagen. Y fueron cayendo y cayendo como un precipicio, ¿verdad?, de una manera tan tremenda. ¿Qué dice la Biblia de la ansiedad? Filipenses 4 dice, por nada, aquí dice afanosos, ¿va? Por nada estés afanoso o ansioso, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Fíjense, aquí hay una clave. Por nada estés afanosos, antes bien, antes de estar afanoso o antes de seguir afanado, antes bien, dice, en todo mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Yo creo que podría ser una petición, Señor, quítame esta obsesión que tengo por tal y tal cosa, ni la voy a lograr hacer y ya me está arruinando mis pensamientos. Me acuesto pensando, me levanto, hermano, créame lo que hacías. Y la paz de Dios, dice, ves, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué más? Ya estamos terminando. ¿Qué dice la psicología sobre la obsesión? Las obsesiones o pensamientos obsesivos son dinámicas de pensamiento en las que la mente de la persona se aferra a una idea fija. Fíjense, esto debemos que manejarlo bien, ¿va? Porque hay cosas que nosotros debemos de aferrarnos, cosas buenas, como alcanzar el éxito de algo sin perturbar a nadie, sino que alcanzar, o sea, invertir mi tiempo para alcanzar un logro. Esto no es una obsesión, eso es un buen pensamiento de superación. Pero fíjense cómo dice aquí, son dinámicas de pensamiento en las que la mente de la persona se aferra a una idea fija, no a muchas ideas. Habitualmente estas ideas están asociadas a algún suceso, evento. Aquí hay otro grupo. Está asociada a un suceso, a un evento, a una situación que supone o preocupación para esta, que la genere sentimientos de temor o angustia. Volvemos otra vez a entrar aquí. Sentimientos de temor o de angustia. Pero este es el cuadro clínico, se podría decir, ¿va? Una idea fija. Miremos si tenemos algo más. Digo que sí. ¿Qué hay detrás de una persona obsesiva? Personalidad obsesiva. Es un tipo de trastorno de personalidad caracterizado por una rigidez extrema. Y a veces eso nos confunde. La tendencia al perfeccionamiento. Mire, es bueno, hermano, hacer las cosas bien hechas. Esta expresión no es mala palabra. Mi mamá me decía, mira, si vas a hacer algo, hacerlo bien hecho, no seas chambón. O sea, no seas... no hagas las cosas mal hechas, pues hacerlas bien hechas. Entonces, eso es bueno. Lo que usted empieza, usted lo termina. Y tratar de hacerlo bien hecho, ¿verdad? Pero lo que dice rigidez extrema, o sea, rigidez es, no me muevo. O sea, yo permanezco en esta idea y así se hace, ¿verdad? Eso se llama rigidez. La tendencia al perfeccionamiento o la preocupación desmedida por el orden y el control de sobre todas las cosas. Mire, yo he ministrado por años matrimonios que se quejan, hermano, ya sea el esposo o la esposa, en que todo, yo no estoy promoviendo el desorden, pero que las cosas, si dejo este teléfono ahí tiene que quedarse porque a mí me gusta
Y si alguien lo pone a un lado, ¿qué lo puso? No, tiene... Hermano, y así empiezan los conflictos. Y empieza por esto, y después que esto tiene que, y que el otro aquí, y que el... Hermano, es un cuartel se convierte la casa. Nadie puede ensuciar, nadie puede... No, hombre, hermano. Obsesión porque esté la casa como un hospital. No, aquí tiene que estar limpia, tiene que estar bonito donde estás. Pues si puede, lo hace hoy, si no mañana, o hace la mitad, hermano. Pero nada que le vaya a interrumpir y le vaya a quitar la comunión con los demás por su exigencia. Es que hay gente, hermano. Ay, hermano. Yo viajé, voy terminando. Cuando veníamos a comprar carros y viajamos, contraté a un chofer una vez para que me acompañara en mis primeros viajes, ¿va? Y me vine con un hombre, hermano, que, sin mentira, si no se lavaba las manos unas 20, 30 veces en el día, no era nada, hermano. Y solo, o sea, las uñas, hasta se las comía. Pero era una cosa impecable, pero se pasaba. Y hermano, y nosotros que andábamos a veces un día hasta sin bañarse, el pobre haber sufrido, más de una guerra, uno de estos pobres personajes no la hace, ¿va? Estas personas intentan mantener su mundo bajo control, para lo cual se aferran a las reglas y pretenden que todos las cumplan. Nosotros debemos ceder para no dañar nuestra familia, no dañar nuestro... Mi hermano, el tesoro que usted tiene, si usted está casado y es hombre, es su esposa y sus hijos. Y si es mujer, su esposo y sus hijos. Eso es todo, hermano. Ese es su mayor tesoro que puede llegar a tener alguien en una familia. Las demás cosas vienen añadidas, ¿va? La casa, el carro, la ropa, todos los bienes, ¿va? Pero si se pierde a un miembro, debemos de darle nuestra mente al Señor, ¿va? Debemos de echar de nuestra mente toda obsesión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permite que esta palabra, Señor, pueda penetrar hasta nuestro espíritu y que pueda encontrar la semilla, Señor, un lugar, una tierra buena, Señor, para que dé fruto, Señor, y podamos arrancar todo aquello que no edifica nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Porque a veces con nuestras mismas obsesiones dañamos a los que más amamos sin darnos cuenta, pretendiendo, Señor, que somos perfectos. Y con eso dañamos y lastimamos a todos los que nos ponemos a señalarlos, e incluso hasta les decimos que son inútiles. Padre, no permitas que nosotros destruyamos nuestra propia familia, Señor, por estos tipos de conductas, Señor, que tú de ningún momento la pruebas, Padre. Guarda nuestra mente, Señor, de lo que oímos, de lo que miramos y de lo que decimos, Señor, para que estemos, Señor, a cuentas si tú nos llamas por la vía de la muerte o si nos llamas por la vía del arrebatamiento. No tengamos de qué avergonzarnos, Padre, ¿verdad? Y que la palabra que oímos, Señor, vamos a dar cuenta a cada uno por todo aquello que hemos oído y nos hemos sido expuestos, se nos ha sido tomado en cuenta y debemos de haber dado fruto, Padre. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Feliz noche.